Muy, pero muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Qué placer poder estar con ustedes comenzando la semana, comenzando el mes de noviembre y por supuesto, luego de un tan exitoso capítulo de Y si nos portamos mal, que espero que usted lo haya visto porque fue un capítulo, bueno, para mí fue redondito, bello. Esas cosas que quedan, porque eso es una conversa que yo tengo ahí con Elisa Gil y que cuando queda maravilloso. Y si nos portamos mal, está en mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial. Tú lo puedes ir a ver sin ningún costo. Es totalmente gratuito. Carlos Fraga Oficial y si nos portamos mal, por YouTube. Bien. ¿Cuál es el temazo que les traigo hoy? ¿Cuál es el lomito que les traigo hoy en esta luna llena en Géminis que está dando mucho que hablar? Porque Géminis habla mucho. Bueno, ¿existe de verdad una libertad emocional? Hablando de cultura, no estoy juzgando a nadie en particular. ¿Existe realmente en nuestra cultura una libertad emocional? Para nosotros poder hoy en día ser los máximos, digamos así, estudiosos y doctos de lo emocional. Bueno, vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Fíjense. Este es un tema muy importante. Primero que todo, ¿qué es cultura? Y esto lo voy a decir 5,000 veces, no importa. Cultura es la dioptría que permite que tú puedas ver la realidad de una manera correcta o de una manera adecuada a todo el contexto de lo que te ocurre. Cuando tú tienes una fórmula en tus lentes, que es una forma de ver que te hace ver, entre comillas, mejor o más claro o más igual que ve todo el mundo, se llama una dioptría. Y esa dioptría, eso se llama cultura. Cultura tiene que ver con una forma de ver la vida. Han habido muchísimas culturas. Nosotros venimos de una cultura de posguerra, producto de que venimos de todas estas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española y muchísimas guerras que ocurrieron durante esos años, lo cual generó en nosotros una serie de pautas culturales que nos permitieron de alguna manera tamizar, ver la vida y verlo todo. Hoy en día, luego de la pandemia, hoy estamos ya hablando de una nueva cultura. Por supuesto, las culturas no son que llegan y tiran la puerta y entran. No, las culturas se van colando, van entrando como las mareas y de alguna manera van tomando parte de una nueva forma de ver la vida. Nosotros, a ti y a mí, que me estás escuchando, seguramente nos agarró la cultura bisagra. Y la cultura bisagra es esa cultura entre esta cultura de la posguerra, una cultura muy del éxito, de mostrar, de lo que logré, de tal lo que yo, a una cultura del cuidado, que es una cultura de alguna manera que viene a rescatar lo más interno del ser humano. Por lo tanto, en esta bisagra hay muchas preguntas que hacerse. El otro día, viendo a quien sigo profundamente y quien es además una gran amiga y una persona que quiero mucho y admiro mucho, que se llama Pilar Sordo, una psicóloga chilena. Ella estaba haciéndose esta pregunta, ¿no? Hoy en día se habla afortunadamente de un tema que antes no hablábamos. Antes de la pandemia usted no oía hablando a nadie de salud mental. Porque si usted oía hablando a alguien de salud mental, estaba hablando de un manicomio o estaba hablando de un centro de reclusión para personas con problemas mentales. Estaba hablando de una cosa que además era de por sí desagradable porque era como excepcional. Hoy en día hay que hablar de salud mental, de su salud mental y de mi salud mental. Porque estamos entonces ante una fragilidad y ante una vulnerabilidad de carácter mental que también tiene que ver con componentes emocionales que hay que revisar permanentemente. Entonces hoy en día, pues todo esto ha caminado en diferentes áreas. El área psiquiátrica, el área farmacológica, el área psicológica, el área emocional y cada quien ha agarrado su parte de la torta de esto que llamamos salud mental. Hasta ahí claros, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa? Que hoy en día también venimos hablando, esto un poquito antes de la pandemia, pero se viene hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de, por supuesto, de autonomía emocional y estamos hablando de autorregulación emocional. También términos que han venido calando y que han venido entrando. Es importante hablar de la autorregulación
cómo yo me regulo emocionalmente ante la vida y ante los sucesos que me acontecen, cómo yo tengo una inteligencia emocional para actuar en torno a lo que me ocurre de una manera donde yo pueda también crecer con la experiencia sin perjudicar a nadie, etc. Hasta ahí estamos, creo que claros, ¿verdad? Ok. Decía Pilar Sordo, y esto es, por eso la traje a colación, el otro día, una cosa muy importante. Cómo nosotros abordamos estos temas con esta ligereza cuando lo primero que tenemos que ver es primero qué tipo de relación tenemos nosotros con nuestras emociones. ¿Qué tipo de relación nos ha permitido tener la cultura con nuestras emociones? Y además de eso, ¿qué tipo de libertad tenemos? Porque usted agarra a un niño de 5 años, 5, no le vamos a quitar ni a poner, 5 añitos. Es una edad donde está más o menos al final del preescolar, ya viendo hacia la primaria, en cualquier país del mundo, ¿cierto? Bien, 5 años, puede ponerle 6 si quiere, puede ponerle 4, puede ponerle 7 si quiere. Y la pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes es, ¿qué pasa si ese niño un día llega a clase feliz, pero eufóricamente feliz por algo que le sucedió, por algo que vio, por algo que sintió, por algo que ocurrió y empieza a reír a carcajadas sin parar? ¿Usted le ha pasado cuando usted de pronto por un chiste, una situación, lo hace reír a carcajadas que no hay manera de parar? ¿Le ha pasado que usted ve al otro a los ojos y se ríe más y más y más y más y más? Imagínese que le pase eso a ese niño por cualquier situación con un compañerito, con algo, con alguien, con un video que vio esto. ¿Qué hace la maestra cuando ve a este niño en esta situación de euforia, de alegría descontrolada? ¿Qué hace? Lo manda a callar. Y si sigue, se va del salón. Y si sigue, le llaman al representante. ¿Cierto? Ok. Ahora, cambio la situación. ¿Qué pasa si este niño o esta niña, esto puede ser un niño o una niña, llegan de repente en la mañana, la maestra está hablando y este niño se pone a llorar? Porque él ha vivido una situación, de repente en el transporte, en su casa antes de salir, de profunda tristeza. Y el niño se arranca a llorar. ¿Qué pasa cuando la maestra, los compañeritos se dan cuenta de la situación? ¿Cuál es la actitud? Bueno, seguramente lo consuelan. Un momentico, ¿qué te pasa? El muchachito no te puede dar mucha razón de lo que te pasa. Lo consuelan, pero sobre todo lo aplacan. Porque la idea de empatizar emocionalmente, nosotros entendemos que es me acerco al otro para aplacarlo. Es decir, para normalizarlo. Yo quiero que este niño se normalice para que la clase no pase nada. Cuando las clases tendrían que pasar cosas. Yo soy docente. En las clases tendrían que pasar cosas. Pero nuestra cultura, llámese nuestra dioptría, no admite que eso suceda, sino sencillamente tu don de liderazgo o de buen docente o de lo que sea, va más ligado a la posibilidad que tengas tú de castrar eso. Llámese de regular eso, llámese de normalizar eso. Ok, mi amor, ya, eso pasó, tranquilo, ¿quieres ir al baño? Ok, ve al baño, vienes y te tranquilizas. ¿Por qué? Porque lo que no se dice es que tu expresión emocional perturba, molesta, no está dentro de la norma. ¿Ok? Te lo voy a poner ahora más dramático. Llega ese niño que que le acaban de patear el morral y de repente le rompieron algo y llega ese niño furibundo a la clase, pero endemoniado a la clase, porque tiene razón. Y llega en una actitud y una cosa y un mal contesta y una cosa. Bueno, eso le puede costar al niño la presencia en clase, o llamar representante, o bajarle puntos, o simplemente sacarlo de clase porque está en una actitud inadecuada. Ojo, me pongo del lado de la maestra o del lado del maestro y evidentemente yo tengo que controlar a 20 niños.
Y como controlo a 20 niños, un niño de estos totalmente salidos de sí. Oigan cómo hablamos nosotros de la parte emocional. Ese niño no está salido de sí. Ese niño está bravo. Como hemos estado bravos todos. Y ese niño está sacando su bravura porque de alguna manera se le ha ido de las manos. Y en ese momento, en lugar de darle a ese niño validación de su emocionalidad, inmediatamente buscamos a como de lugar castrársela. ¿Por qué? Porque ese niño me perturba, porque me saca de la norma. Y eso ha sido un funcionamiento, que no estoy hablando que las maestras o los maestros lo hemos o lo han hecho mal o bien. Ha sido una conducta emocional, una conducta ante la emoción totalmente castradora. Y si además vemos un niño que de repente va a empezar una clase de educación física y está aterrado, porque ha sido un niño que no ha estado en contacto con el deporte, ni con nada de estas cosas, ni con este espíritu competitivo, ni ha estado en contacto con nada de eso. ¿Y qué le va a hacer el maestro o la maestra de educación física? Regularmente, ante el niño aterrado. Ese niño aterrado, entonces, ¿qué va a hacer él? Bueno, a lo mejor lo oye, lo comprende, pero ya, suelta sal del miedo, sal del miedo, sal del miedo. Nadie le dice, tu miedo es válido. Tu rabia al otro, tu rabia es válida, es natural, es humana. Y yo le entiendo. ¿Qué tal si? Y ahí te busco entonces algo donde podamos regular la conducta general del grupo para yo poder actuar. No lo sabemos hacer. Nos cuesta mucho porque no tenemos dioptría, no tenemos cultura para hacerlo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Continuado, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Hoy lunes, arrancando semana, arrancando mes, luego del Día de los Muertos, el Día de los Muertos, el Día de los Santos y el Halloween. Todo eso ya pasó. Ahora estamos en otra. Hablando hoy de libertad emocional. ¿Hay libertad emocional realmente? Todo el cuadro que acabo de poner de un niño de 5 años o una niña de 5 años que viene de repente cargada, impregnada por una situación particular emocionalmente. Ese niño tiene lugar, ese niño tiene manera, ese niño tiene forma de sentirse validado. Eso que te está pasando a ti me ha pasado a mí. Por lo tanto, me parece válido hacerlo. Ahora, no me patees las pupitres, no patees a tu compañero, no voy a permitir que vayas a hacerme una grosería a cuenta de que esté bravo, porque no. Y entonces yo te estoy de alguna manera acompañando en tu emoción. A nosotros no nos hicieron eso. Ahora nos vamos a nosotros, a usted y a mí. A usted que es más joven que yo seguramente. Y que me está viendo, y usted que también a lo mejor tiene mi edad, a los mucho más jóvenes, a los que tienen la mitad de mi edad, y a los que tienen menos de la mitad de mi edad también se lo hicieron. De alguna manera, la emoción era castigada porque no era una normativa. Y se lo voy a explicar. Y esto no lo estoy diciendo para mal, lo estoy diciendo para que lo veamos y entendamos por qué todo el cargamento de conceptualización emocional, si no se entiende esto, nos va a seguir costando muchísimo. Nos cuesta muchísimo. En mi momento histórico, llámese cuando yo era adolescente, cuando yo era preadulto, cuando yo era niño, llorar, además de que no era de hombre, salvo que se te hubiera muerto alguien, entonces el velorio y el entierro, y lo previo al velorio, el entierro, y luego lo hacían lo que llamaban los novenarios, ahí se podía llorar. Ahí era válido llorar porque eso era la norma. Había una normativa para sentir o para expresar lo que se siente. Entonces todo eso iba aunado a vestirse de negro, aunado a una máscara de profunda tristeza,
¿Saben? No entendíamos que el mundo emocional, no entendimos nunca que el mundo emocional, las emociones duran 90 segundos. Y por eso es natural que un velorio, cualquiera, de cualquier parte del mundo y de cualquier religión, haya un momento de tristeza intercalados por momentos donde te vayas a echar un chiste con tus amigos para relajarte o vayas a echar cuentos con tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y en ese momento te permite olvidar el duro trance por que estás pasando. Eso no lo entendemos. La gente sigue censurando eso. Ay, dígame esa gente que va a los velorios, entonces entra con una cara y una cosa y después se va para afuera a echar chiste. Señores, eso es parte de un contacto emocional absolutamente natural y válido. Porque si algo quiere la gente que de verdad le duele ese muerto o esa muerta, de la verdad de la gente que padece de esa situación, si de verdad estoy allí para eso, lo mejor que puedo hacerlo es un ratico sacarlo de su nicho, de ese nicho de dolor profundo y de repente llevarlo a que se ría o a que comente otra cosa o a que se vaya por otros cuentos, porque es una forma en que de alguna manera el alma descansa, ¿cierto? Pero sin embargo eso sale de la norma y todavía se critica duramente, ¿no? Todavía la gente no entiende que los velorios, que no son lo más grato que un ser puede pasar, ni que es lo más deseable, ni es lo más rico, ¡ay, qué bueno, vamos para un velorio! No, pero son importantes, porque el velorio permite elaborar esa parte durísima que antecede a enterrar o a cremar a esa persona que va a morir. Es decir, esto no puede ser un acto automático. Esto no puede ser por teléfono. Mire, créemelo ahí que yo voy y recibo la ceniza. No. Y no porque sea malo eso, sino porque es que ahí no ha habido proceso. Entonces cuando agarres la ceniza, arranca un proceso interno que puede ser tan devastador, tan duro. Es decir, entender el mundo emocional es dar una serie de permisos y libertades que han estado cercenadas durante mucho tiempo por respetar una cosa que se llama la norma. La norma. Hoy en día no se hacen novenarios. Los novenarios eran 9 días luego del sepelio, 9 días donde la gente a una hora determinada, en un sitio determinado, se iba a reunir a rezar un rosario. Y tú dirás, pero qué fastidio, qué cosa tan... Pues mucha gente decía, qué cosa tan pavosa. ¡Ey, espérate! Eso tiene un sentido. Eso no es gratuito. El sentido es que tú vas a estar 9 días elaborando el duelo. Y cuando salgan esos 9 días, naturalmente la persona viene más aliviada, más aceptada, más digerida de todo ese golpe emocional tan duro que puede generar la muerte. Pero todo eso tiene que ver con el dolor. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que nosotros no hemos tenido permiso social. Y el permiso social es fundamental, porque es el permiso normativo para ser libre con nuestras emociones. El adolescente llega bravo a la casa porque acaba de pelear, acaba de sucederle una cosa terrible, o terrible para él o para ella en ese momento. E inmediatamente cuando llega a la casa y llega bravo o brava, aquí no, aquí no. Aquí no hay gente brava. Así que te pasa, espérate. Es válido que a ese ser le pasó algo. Entonces la primera pregunta empática de un ser que te ama, con un poquito de inteligencia emocional, que es lo que no tenemos, con un poquito de comprensión emocional, que es lo que no tenemos, y estoy intentando aquí por lo menos blanquear esto, es básicamente, ¿qué te pasó? Y seguramente el adolescente no te lo va a contar en ese momento. Entonces, decirle, hey, válido, perfecto, tienes todo el derecho de estar bravo por las razones que tú creas que estás bravo. Me parece, o brava, perfecto, chévere. Mientras no me batas las cosas, no me tires la puerta, no hagas no me destroces nada que no es tuyo, ni de lo cual tienes derecho.
me parece muy bien. Aquí estoy para apoyarte cuando quieras. Cuando me lo quieras contar, cuando quieras un abrazo, cuando quieras una palabra de aliento, aquí estoy para ti. Eso debería ser hoy en día una norma fundamental para atacar el mundo emocional. Porque si ese mismo adolescente llega mañana a esa misma hora a tu casa con esos ataques de risa desesperados, de repente o seguro va a empezar a ver la misma situación. Bueno, ya basta de risita y basta de tontería, basta de cosas, la vida es seria, hay que ponerse serio, hay que ponerse... Es decir, te van llevando a la norma. ¿Y cuál es la norma? La norma es no sientas. La norma es no molestes. Eso que ponen en los hoteles, don't disturb, es decir, no molestes. No hagas ningún tipo de cosa que interrumpa y que moleste la situación, por Dios. Entonces, es fácil cuando hablamos de buscar salud mental, es fácil cuando hablamos de inteligencia emocional y de autorregulación y de todas estas cosas, pero espérate un momentico, dentro de qué cultura estamos hablando y por dónde hay que empezar para entender esto. Porque vinimos de una cultura de alto nivel de castración emocional. Porque es que la emoción es la que le da una suerte de lubricancia yo no sé cómo se dice es decir, le da una lubricación, así es que se dice, una lubricación adecuada a todo este mundo emocional y a todo este mundo de hechos y de situaciones. La emoción lubrica, la emoción permite que haya ahí una suerte de interacción fundamental. Y es ahí donde hay que trabajar. Así que arriba la libertad emocional, de expresión emocional. La libertad de expresión. Tienes todo el derecho. Eso sí, mientras no tires las paredes para abajo, no tires los muebles contra la pared, no vayas a hacer aquí, no vayas a insultar a nadie. Claro, por supuesto. Pero tienes la libertad de si te da la gana de reírte, ríete pero como un desesperado. No hay problema. O de llorar, o de sentir terror, y de expresar el terror, o simplemente, no sé, la tristeza, pues ponete a llorar. Es válido. Vamos a la pausa, ¿usted lo piensa? Continuamos, mis queridos amigos. Fraga en éxito. En vida no lo cuidan ni se ocupan de sus padres y después que se mueren quieren hacer misas. Bueno, ya eso es otro tema. Gracias, amiga, gracias, pero sí, todo eso lo vamos a tocar en su momento. Ni hablemos cuando expresamos el duelo que es por fallecimiento. Somos minimizados, invalidados, juzgados, etiquetados, es hiriente y a veces hunde más. Sí, señor. Porque además, una de las cosas fundamentales que ocurre, y esto ya voy a la terapia, es que hay una inconsciencia total. Tú le preguntas a la gente, ok, me acabas de decir esto, ¿qué sientes cuando me lo dices? Y la gente te dice lo que piensa, no lo que siente. Porque no hay registro, porque no hay contacto, porque no hay manera de conectar, porque no ha habido cultura que ayude a conectar, que se debería ser una palabra de la madre, por ejemplo, o del padre. Ven acá, mi amor, ok, perfecto lo que te pasó. ¿Qué sientes con eso? Porque eso es fundamental. Porque ante eso yo sentiría rabia y resulta ser que tú sientes dolor. Eso es válido. Por ejemplo, te lo voy a poner. Papá, es que la maestra de matemáticas no me quiere y no me llama a la pizarra y no desprecia todo lo que yo digo. Entonces el papá, de alguna manera, ponte tú, sigue estos programas y le dice, bueno, Juan Luis, ¿y qué sientes con eso? Y el niño se pone a llorar. Me siento mal y triste porque no me quiere. Y dice, bueno, fíjate tú sientes eso, yo siento una rabia que me provoca ir y armarle un escándalo a esa mujer. Es decir, ante un hecho hay distintas formas de reaccionar emocionalmente. Qué importante es que cada quien tiene la libertad. No es que el niño lo hace mal porque sienta miedo o porque sienta tristeza. No es que el padre lo hace mal porque sienta rabia. Es simplemente son sus reacciones, son válidas, son absolutamente permitidas y son libres de expresarse también. Eso es lo importante.
Entonces, es absolutamente fundamental que esto lo veamos con claridad. Porque mientras hablamos de autorregulación y hablamos de inteligencia emocional y hablamos de todo lo que es autonomía emocional, que son términos válidos y maravillosos, estamos hablando de eso y no reconocemos qué emoción palpita en mí en este momento. No reconocemos cómo me siento. Y ahí es donde las enfermedades mentales hacen fiesta. Porque de repente estás cubierto y estás absolutamente tomado por una ansiedad y tú crees que, bueno, no, tienes un malestar porque me comí algo que me cayó mal. Perdón que haga esta comparación que puede sonar muy loca, pero es que yo he oído cosas peores. Y lo que tienes es un ataque de ansiedad profundo, y cuando te lleva ese ataque de ansiedad, ¿dónde está? En el miedo. ¿Y dónde está el miedo? ¿Sabes? Y ahí ese seguimiento es fundamental. Ese seguimiento te va a ayudar, ese seguimiento te va a llevar a un puerto posible para ver qué pasa y para poder atender, que te atienda un profesional, saber a qué profesional voy a atender. Tiene que haber una educación en torno a esto. Entonces, es importante que tengamos esto. ¿Por qué? Porque si yo he hablado en otras oportunidades, y voy a seguir hablando, que la gran conquista y el gran verdadero y único éxito de la vida está en aprender a no reaccionar. Es decir, a no aprender a ser reactivos, sino dejar de ser reactivos para ser proactivos. Es decir, yo no tengo por qué reaccionar, porque si yo reacciono, yo estoy dejando algo muy instintivo y salvaje en mí, y seguramente muy poco aleccionador en mí, hacerse cargo de la situación. Entonces, la no reactividad implica una respiración. Una profunda respiración puede hacer la diferencia entre que yo reaccione y no reaccione. Y en ese lapso tiene que haber una conciencia de qué es lo que estoy sintiendo. Porque hay veces que sentimos unas cosas y a veces podemos sentir otras ante el mismo estímulo. Hay momentos que a lo mejor nos van a asaltar en un momento de oscuridad, en una circunstancia nos asaltan, Dios nos guarde, ojalá que nunca eso pase, que sea por imaginario, nos asaltan y en ese momento entregamos todo y nos aterramos y nos llenamos. Pero puede haber otro momento, en otra circunstancia, dado que somos un universo, no se olvide de eso, y te van, manos arriba, dame todo lo que tienes, y resulta ser que surge un superhéroe dentro de ti que tú no conocías y que de repente se abre, se estira y agarra y se faja con los bandidos, pues. Y se faja con los bandidos, y bueno, y eso puede implicar cosas muy terribles para todos. Pero algo de ti ante el mismo estímulo cambió de manera de reaccionar. Entonces, lo importante de aquí es aprender a no reaccionar, pero para yo no reaccionar yo tengo que ser dueño de lo que siento. Y eso debería empezar con ese niño de 5 años. ¿Ok? Con mi voluntad y con ese niño de 5 años para saber entonces qué emociones tengo y cómo las puedo explorar y cómo las puedo dejar salir y en qué terrenos yo me puedo realmente sentir libre para hacerlo. Mis hijos, siento que estas nuevas generaciones tienen más libertad emocional que la nuestra. Intento criar a mis hijos sin que se sientan culpables por expresar sus emociones. Maravilloso. Tú le estás dando más. Claro, porque ha cambiado, mi amor. Ha cambiado la cultura. Entonces tú tienes una nueva dioptría. Y con esa dioptría estás criando a tus hijos. Pero la mayoría todavía está en eso, porque estamos en una bisagra cultural todavía. Entonces, mucha gente está con una dioptría que no le da para pensar cómo se va a poner a llorar en público. Pero cómo se va ese niño a reír en un velorio. Pero cómo ese niño va entonces a llegar bravo a una consulta médica a quererle reclamar al médico cosas, ¿sabes? Entonces sale de la norma, y si sale de la norma me aterro, porque entonces si sale de la norma yo inmediatamente reacciono. Y al reacciono siempre con la idea de volver a la norma, y no se puede siempre volver a la norma. Es tan simple como eso y tan complejo como eso. Carlos, antes de la relación yo demostraba que peleaba, hablaba sin molestia y mi pareja me hacía quedar como una loca. En estos días me di cuenta que mis reclamos tenían fundamento,
pero ya ni hablo. Bueno, de alguna manera en la situación logró castrar tu expresión. Pero ahora que te estás dando cuenta, date cuenta de que eso es un recurso que utilizan las personas sumamente inconscientes, sumamente miedosas, un poco íntegras, de hacerte sentir que lo que tú expresas es inadecuado. Entonces tú me estás reclamando algo y en lugar de yo ver qué me estás reclamando para yo por lo menos permitirme decir déjame revisarlo y te aviso, para mí es más fácil decir tú estás loca. Eso que tú estás diciendo es una locura y te hago sentir como loca. Eso es una forma de agresión. Y eso es una forma de agresión psicológica severa. Ok. Gracias, amiga, pues buena esa pregunta. Cuando era niña, recuerdo, nos reuníamos con los primos de la misma edad y nos castigaban si nos reíamos mucho. Claro, es que todo lo que estuviera fuera de una cosa, claro, si tú, por ejemplo, eres una persona de silencio y estás con unos bebés en casa, tu idea sería que los bebés estuvieran todos en silencio. Pero es que son bebés, no pueden estar en silencio, no saben estar en silencio, son ruidosos per se. Por lo tanto, tú vas a estar peleando con esa regulación emocional que buscar que ellos entren en una norma, pero una norma tuya, no es una norma de la vida. Amigos, aquí se te quiere mucho, se te quiere bien, se te quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto conmigo. Va a ser en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Dios me los bendiga, cuídense, por favor.